El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes, por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas, quienes vivieron antes de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, estamos ya iniciando esta semana. Bueno, el día de ayer estábamos iniciando esta 10ª semana del tiempo ordinario. Y bueno, pues terminamos el sábado pasado, pues la lectura o el seguimiento de San Marcos, y vamos a empezar ahora pues con el Evangelio de San Mateo. Y el Evangelio de San Mateo es muy interesante porque pasados pues los capítulos de la infancia, de lo que es precisamente el bautismo de Jesús, su paso por el desierto, empieza lo que se llama la sección narrativa, que es precisamente la enseñanza de Jesús, e inicia con lo que se le denomina en teología los macarismos, las bienaventuranzas que nos invitan a hacer un planteamiento de vida cristiana. De hecho, el Sermón de la Montaña lo podemos dividir en 3 partes, son 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. El capítulo 5 nos invita a plantearnos el modo de vida cristiano. El capítulo 2 nos invita a lo que es la oración y las obras de misericordia. El capítulo 3 nos invita a descubrir cómo tenemos que mantenernos viviendo cristianamente. Y es precisamente uno de los sermones más largos que Jesús va a dar. Y ahí vamos a encontrar precisamente, como por ejemplo en el capítulo 7, la regla de oro del Evangelio. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Pero para eso pues tenemos que partir desde lo que nos dice el día de hoy. Dichosos los pobres de espíritu. Y es la primera bienaventuranza. Y aquí pues se puede caer en el, pues dichosos los pobres, sí, pero de espíritu, porque no solamente el ser pobre material nos da el acceso a ser más cercano a Dios, no, porque hay personas que pueden vivir una pobreza material y pueden vivir una riqueza espiritual, pero puede haber pobres con una pobreza material y pobres con una pobreza espiritual. Y entonces, pues ahora sí, hay pobres de esos pobres. ¿Por qué? Porque no tienen una aspiración mayor. Y es así como también hoy podemos ver cómo esta pobreza espiritual está creciendo. ¿En qué sentido? Pues en que no le damos interés a las cosas de Dios. Y pues el año pasado, que ya estábamos precisamente pues en lo más fuerte de la pandemia, recordemos que pues así prácticamente fue marzo, abril, mayo, y en junio fue cuando el presidente de la República decía, no, ya se acabó, ya viene la curva para abajo. Pero ¿cuál curva para abajo? Fueron los picos más altos.
Y pues esto hizo que pues se mantuviera desde el mes de marzo pues hasta el mes de agosto aquí en la región de Tijuana, San Diego, pues cerrados los templos. Y hoy hay personas que no han regresado a los templos. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a la misa. Y alguien me decía, ay padre, pero es que fíjese que me gusta más la misa por las redes sociales, porque yo me pongo a barrer, me pongo a hacer mi quehacer mientras estoy escuchando la misa. Y yo le decía, pues sí, está escuchando la misa, pero no está participando de ella. Porque también para seguirla por los medios estaban las condiciones de vivirla como si se viviera en el templo. Pero nos vamos alejando, nos vamos enfriando de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos esta pobreza de espíritu de reconocer precisamente. Y por ahí todavía hay personas que están con la pelea de que si la comunión en la mano, la comunión en la boca. Pues yo digo, eso no es lo más peligroso, o eso no es lo más dramático, sino lo más dramático es de que la comulguemos en la mano, la comulguemos en la boca, muchas veces ya no tenemos conciencia de a quién estamos recibiendo. Y decía, no padre, pero es que en la boca. Le digo, ¿cuántas personas, si yo lo he visto de que me ha tocado, cuando yo no doy la comunión, pero me toca ver, y también en algunas misas que se transmiten por las redes sociales, que van comulgando y pues se sacuden las partículas como si fueran las boronas de una galleta. Pues ahí es donde está el peligro. Y podrían decir, ay padre, pero por eso es mejor en la boca. ¿Y cuántas personas pasan a comulgar con la pintura de la paleta que se estuvieron comiendo en misa? Y toda la lengua azul, roja, verde, amarilla. Eso también es comulgar indignamente. Personas que se sacan el chicle antes de pasar a comulgar, acaban de pasar a comulgar y se avientan otra vez el chicle en la boca. Eso también es comulgar indignamente. Y cuando dicen, ay padre, no, es que las manos son pecadoras y la boca no es pecadora. Chismes, mentiras, injurias y todo eso, ¿de dónde sale? De la boca. Entonces, no digamos, es que la mano es pecadora y la boca a veces es más pecadora. De hecho, hasta podemos ver en la carta de Santiago, cuando dice, el que domina la lengua domina su cuerpo. Porque qué fácil es abrir la boca para hacer el mal. Entonces, no se trata de eso, sino tenemos que ir todavía más atrás. Es qué percepción tenemos de Dios. ¿Qué percepción tenemos de esa Eucaristía? Y es precisamente, por ahí hay algunos que dicen, no, es que el Papa Benedicto nunca dio la comunión en la mano. Y pues, de hecho, me acaban de mandar pues un montón de fotos del Papa Benedicto XVI en distintos lugares dando la comunión en la mano. Pero es que volvemos a lo mismo. Hoy nos peleamos por, podríamos decir que nimiedades, porque estamos tapando, pues ahora sí, los que siguen un poquito las noticias, queremos tapar ese mega socavón que hay en el estado de Puebla y lo queremos tapar con una cubetita de arena. Pues no se va a poder cubrir porque pues es prácticamente un mega hoyo de 100 metros por, creo que eran 25 metros la última vez. Y es precisamente, a veces las cosas de fe las queremos tapar con algo simple, porque no conocemos realmente nuestro sentimiento o nuestra relación con Dios. Es precisamente cuando podemos decir esa frase de Friedrich Nietzsche, Dios ha muerto, el hombre lo ha matado. Y es que no podemos matar a Dios literalmente, pero sí matamos nuestra relación con Dios. En días pasados, antes de la elección, un joven, Daniel, si mal no recuerdo es de Guanajuato, pues hacía un video partiendo de lo que dijo ese poseso de Michoacán, que es precisamente Ángel. Y cuando fue en el 2013 que el padre Gabriel Amort le hizo ese exorcismo y los demonios y el padre le dice, ¿por qué no te largas? Y dice, porque ella no nos lo permite. Y pues ya le pregunta, ¿quién es ella?
la de arriba, pues la Virgen María. Y dice, es que nosotros estamos reconquistando México porque cuando ella llegó nos expulsó, pero ustedes con sus leyes y el meter el aborto y no decir nada en contra de ello, nos volvieron a abrir la puerta. Y precisamente dice, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto? Pues simplemente de ayer, día de las votaciones, pues que dejaron 2 cabezas por ahí, cuerpos por allá y todo ese desastre. Y dice, ¿por qué? Porque es la misma manera con que están matando a los inocentes. Y podríamos preguntarnos, y bueno, ahorita ya con el PREP, que pues la mayoría de los candidatos que están buscando el aborto fueron los que ganaron. Y entonces podríamos decir, así como lo dijeron en su momento a muchos sacerdotes y obispos en Estados Unidos, los que votaron por estos partidos no pueden comulgar, porque si yo voté por un candidato que promueve el aborto, yo también soy cómplice de los abortos que se cometan, y por eso no podemos comulgar. Y algo así que podemos decir, por esas acciones, y si se aprueba el aborto como se quiere aprobar en todo el país, olvídense de que va a haber paz, va a haber más derramamiento de sangre, va a haber más lágrimas derramadas, porque nosotros estamos siendo cómplices del demonio. Y es aquí donde tenemos que retomar. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren. ¿Pero por qué? Por Dios. Todavía no se cumplen ni 100 años de la guerra cristera. Y una persona que acaba de ir a Michoacán dice, pues es que ya le quieren quitar los del partido del gobierno actual, quieren quitar los templos anteriores al 92 porque ¿para qué queremos iglesias? Vamos a hacer centros de cultura. Y hasta decía, en la iglesia que está en el pueblo de donde somos, ya ni el padrecito le permiten vivir en la iglesia. ¿Por qué? Porque pues, próximamente se va a convertir en un museo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Nada. Y ese es el peligro. Nos quedamos en cosas pequeñas, pero no vemos el fondo. Ya no vivimos una fe, ya no vivimos una relación verdadera con Dios. A veces creemos que con venir a misa, ya con eso se soluciona el mundo. No. Porque tenemos que ser católicos en la misa y fuera de la misa. Tenemos que ser católicos rezando el rosario y después de que terminamos de rezar el rosario. No podemos quedarnos sentados en nuestros laureles. Ay, Padre, pero ¿qué puedo hacer yo? Vive dignamente tu cristianismo. Lo dijo ya San Francisco de Asís en esa llamada carta a toda la orden. Hermanos, prediquen siempre. Y si necesitan, hablen. Y es que aquí, miren, con todo respeto, nuestros hermanos testigos de Jehová nos llevan la delantera. Y dirán, ay Padre, ¿por qué? Pues ellos nada más los vemos cómo van en la calle y ya sabemos, testigo de Jehová. ¿Y quién puede decir de nosotros, ahí va un católico? Nadie. Es más, cuando nos peleamos, ay, eso que tú vas a misa, ay, imagínate que no fuera, pues ¿qué estamos diciendo? No importa, mira, sé católico, eres mediocre, haces lo que quieras y al cabo Diosito te perdona. Pero Diosito no te va a perdonar si tú no te arrepientes. Diosito no te va a perdonar si tú no quieres cambiar de vida. Por eso hoy nos dice la pauta. Y como se decía, este es el itinerario de la vida de Jesús. Y como dice hasta San Juan de la Cruz, al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Y les decía, hoy empieza la parte narrativa y luego van a venir algunos milagros, las parábolas. ¿Y con qué se cierra la vida pública de Jesús en el Evangelio de San Mateo? Con el juicio final. Cuando venga el Señor rodeado de su gloria, llamará a todas las naciones y separará a los buenos de los malos, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá a la derecha a las ovejas, a la izquierda a los cabritos. Entonces dirá a los de su derecha,
Venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etc. Y entonces los justos preguntarán, ¿pero cuándo, Señor? Cuando lo hicieron con aquellos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y luego les dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, etc. Y entonces ellos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos necesitado y no te asistimos? Cuando no lo hicieron con aquellos más pequeños, tampoco conmigo lo hicieron. Entonces, estos irán al castigo y los justos a la gloria. Lo dice el mismo Señor. Luego les decía que no basta con venir a misa, no basta solamente con rezar el rosario. El mismo Señor lo dice, cuando llegue el novio a la boda y cierre las puertas del banquete, entonces muchos irán y tocarán, Señor, ábrenos. Y Él dirá, ¿quiénes son ustedes? Es que nosotros predicábamos y hablábamos de tu nombre y estuvimos contigo. Y dice, en verdad no los conozco, apártense de mí, aquellos que obran el mal. Entonces es lo que hoy necesitamos, es lo que hoy tenemos que buscar, hacer el bien. Es lo que hoy necesita también cada una de nuestras ciudades, nuestro país, nuestro mundo entero. Que rompamos toda esa cadena de odio, toda esa cadena de rencor, toda esa cadena de tantas cosas que nos atan. Una persona preguntaba porque pues se hizo un tatuaje y decía, pues ¿qué dice la iglesia? Le dije, pues así como un documento que hable en contra, pues no, pero pues la Biblia dice, no uses tatuajes porque yo te he liberado, porque los tatuajes eran para los esclavos. Y entonces, pues decía, es que eso, pero ahora podríamos preguntarnos, ¿cuántos vivimos esclavos? De las redes sociales, de las telenovelas, de tantas cosas. Y vivimos esclavos, y sobre todo los jóvenes viven esclavos de los aparatos electrónicos. Y si no tiene pila su celular, se están muriendo y andan así como zombies buscando en dónde conectar el celular. Y es ahí donde está precisamente el proyecto de Dios, romper todo eso para siempre vivir en su gracia. Hoy, si analizáramos con la perspectiva actual, las bienaventuranzas dijéramos, no, pues es que Dios está loco, ¿cómo me pide que sufre, que llore, que me vaya mal? Y hasta me dice, y vas a ser dichoso, vas a ser bienaventurado, vas a ser feliz. No, porque no entendemos la óptica de Dios. La óptica de Dios es el camino de la cruz, es el que nos lleva a la resurrección. De hecho, el día de nuestro bautismo no lo dijeron. Posiblemente, como éramos chiquitos, pues no nos acordamos, pero nos dijeron que, ahorita no recuerdo bien la frase, dice, pero para que mueras con Cristo, para que puedas resucitar con Cristo. Y luego, precisamente, terminando ya el rito de echarle agua y darle la luz, ponerle la vestidura blanca y todo, termina antes del Padre Nuestro y la bendición. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. ¿Cómo está nuestra vestidura de Cristo? ¿Qué tan cristificados estamos? ¿Qué tanto nos parecemos o no nos parecemos a Cristo? Todavía tenemos ese tiempo que Dios nos permita para cambiar, para arrepentirnos, para hacer siempre su divina voluntad. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé este don de la conversión, que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra celebración.